Buenos días, de nuevo estamos por aquí. Avanzamos o lanzamos ya el segundo episodio del podcast que editamos desde el Observatorio de Privacidad de la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Autelsi. En este segundo podcast vamos a hablar de temas de ciberseguridad. Os recuerdo a todos que tenéis a vuestra disposición en la página web de Autelsi la grabación del primer podcast que tuvimos la oportunidad de hablar con los responsables de la Agencia de Protección de Datos sobre aspectos relevantes de la protección de datos y la innovación y la tecnología. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad y para ello tenemos hoy a la compañera de INCIBE, María Eugenia López Hernández. Hola María Eugenia, bienvenida. Hola, Óscar, qué alegría estar contigo hoy aquí. Tenía muchísimas ganas de que llegara este ratito. Bueno, gracias, María Eugenia. Bueno, antes de nada voy a presentar a María Eugenia. María Eugenia es la responsable en la actualidad, porque tiene un histórico, atesora muchos años de labor y de trabajo en la institución INCIBE. Es la responsable Ese es el problema, Óscar. Eso sí te das cuenta, Lata, que ya no soy una niña, ¿eh? Bueno, yo tampoco, pero la experiencia al final, esto es un valor tremendamente de valor añadido y sobre todo para el tema que vamos a hablar hoy, ¿eh? Bien, es licenciada en periodismo, publicidad y relaciones públicas, pero en la actualidad estás responsabilizándote de todo el área de concienciación y conocimiento. Es un área que es tremendamente importante para la materia de ciberseguridad y hoy vamos a hablar de ello. Os recuerdo a todos que la institución, el organismo, la organización INCIBE está adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, perdón, de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es una institución fundamental para impulsar y para apoyar en todos los aspectos relevantes que tiene que ver con la ciberseguridad y con la ciberdelincuencia. Y para empezar el debate y para empezar con el coloquio, pues saco a colación un trabajo que hacéis desde INCIBE que es tremendamente importante, que son los informes de evaluación, los balances sobre materia de ciberseguridad, que nos dan luz sobre cuál es la realidad en la que nos movemos y cuál es la realidad del crecimiento de la ciberdelincuencia, el crecimiento de los incidentes en materia de seguridad, la importancia que tiene que ver hoy en día con la transformación digital que están operando en todas las organizaciones, inclusive con toda la implicación que tiene la tecnología en el día a día de la sociedad y de los ciudadanos, ¿no? Cómo estamos integrando la tecnología en nuestra actividad diaria. Qué incremento tan extraordinario desde los últimos 5 años. Es asombroso, es asombroso. En este informe os invito a todos los oyentes a que leáis este balance de ciberseguridad del año 2022 porque es tremendamente ilustrativo el crecimiento que hay en materia de filtración de datos, las vulnerabilidades, cómo afloran y dan a luz el tema de las principales vulnerabilidades que hay en los sistemas tecnológicos y cómo impacta tanto en las empresas como en los ciudadanos. Me sorprende además que casi prácticamente el mismo porcentaje de impacto en las organizaciones, en las empresas y en la ciudadanía. Bien, a raíz de este estudio, ¿cuál es el balance? Eugenia, ¿cuál es el balance vuestro? ¿Cuál es tu opinión? ¿Y qué consejos darías a las organizaciones empresariales para tener en cuenta un poco toda esta información que surge de este estudio? ¿Qué consejos nos puedes dar a las empresas? Pues mira, por desgracia, evidentemente los ciberdelincuentes en muchos casos van por delante de nosotros, ¿no? Y entonces eso es algo que tenemos que paliar y para ello tenemos que estar informados, porque fíjate, si nos paramos a pensar, las empresas para su funcionamiento real dependen totalmente tanto de la información, pero también como de la tecnología que permite gestionar esta información. Estamos hablando, como todos sabemos, pues de ordenadores, de teléfonos móviles, de tabletas, de todos aquellos que utilizamos constantemente. Pero fíjate, Óscar, vamos a pararnos un momento y vamos a pensar qué ocurre en una empresa si de repente, de un minuto a otro, pierde toda la información de su negocio o la capacidad de acceder a ella. Claro, el desastre es total, ¿no? Y entonces ahí empiezan los problemas, los gritos, las idas, las venidas y la hecatombe. Pero hay que ser claros que muchas organizaciones están expuestas a amenazas, pero no son conscientes de ello. O sea, que eso
Eso casi es lo más grave, ¿no? Es muy triste no ser consciente de un problema porque no puedes paliarlo, ¿no? Entonces, hay que ser realista que una empresa desprotegida es un objetivo totalmente fácil, es vulnerable, porque los ciberdelincuentes van a estar ahí. Además, si una empresa sufre un ataque, es muy probable que, como decimos, a raíz de ello pues vengan las pérdidas económicas y también, como no, los daños reputacionales. Los ataques, vamos a ser sinceros, cada vez son más sofisticados, son muy hábiles los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, por ello es muy importante que los empleados de las organizaciones estén concienciados y formados, ¿no?, en materia de ciberseguridad. Y para ello, y si me lo permites, por hacer así un poco más distendida esta conversación, quería presentaros 12 consejos. Son 12 tips, 12 ayuditas que es muy fácil tener en cuenta, pero que a la vez es muy importante interiorizarlas y sistematizarlas en nuestra organización. Estoy segura que la mayoría de ellas ya las conocéis y sois conscientes, pero vamos a repasarlas si os parece. Mira, lo primero, cuando nos llegan correos electrónicos de un remitente que no conocemos, en ese momento ya tenemos que extremar las precauciones, porque no sabemos qué puede haber detrás. Puede haber una comunicación fraudulenta y que se produzca el desastre, ¿no? Entonces, eso como primer consejo. Como segundo, y al hilo de los correos electrónicos, hay que estar también tener el ojo avizor a los remitentes de los correos electrónicos, porque en muchos casos pueden estar falseados. Es necesario saber identificar si el remitente es quien nosotros creemos que es o ha falseado esa información y podemos estar ante un fraude. Como tercer consejo, también hay que prestar mucha atención a los nombres de los dominios, tanto a la dirección web como al del correo electrónico, para asegurarnos que son correctos, porque fíjate, Óscar, hay solo una letrita que a veces es imperceptible, nos puede dar información para saber que se trata de un fraude. Entonces, hay que prestar mucha atención a eso. El cuarto tip, vamos a ver el cuarto tip. Si nos llega un correo electrónico con enlaces externos o con documentos adjuntos, en ese momento también tenemos que extremar las precauciones. Y sería recomendable, antes de ejecutarlos, analizarlos bien con herramientas en línea o con el antivirus que tengamos en el dispositivo. Y hablando de antivirus, vamos a pasar a la recomendación número 5, que es que, por favor, esto lo pido ya, por favor, Óscar, todos los dispositivos de las empresas tienen que tener un antivirus instalado, pero también, y aunque esto nos riamos en tono jocoso, pero es que es muy importante que esté actualizado. Porque, ¿sabes? Hay muchas personas que, bueno, pues a lo mejor si lo lo instalan, creen que con esto ya tienen la empresa segura y se olvidan de las actualizaciones, y por ahí podemos dejar muchísimos frentes abiertos a la ciberdelincuencia. Vamos a pasar a la recomendación número 6, que esta es muy sencilla de entender. Si tenemos un incidente de seguridad, es recomendable y es una práctica responsable ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y, por supuesto, para eso tenemos en INCIBE un centro de respuesta a incidentes, donde también recibimos esa información con mucho gusto para poder tratarla. Si además, y con esto pasamos a la recomendación número 7, si además en ese incidente se han visto afectados datos de carácter personal, hay que ponerlo en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos. Esto es importante también. Vamos a pasar ahora a la recomendación número 8 y recordamos que el correo electrónico, del que tanto hemos estado hablando, porque efectivamente es una fuente muy grande de ataques, pero recordemos que no es el único canal de comunicación que utilizan los ciberdelincuentes. Hay que estar también alerta y poner especial precaución a llamadas telefónicas, a mensajería instantánea, SMS, redes sociales. O sea, recordemos que ellos utilizan todas las vías que están a su alcance. No les permitamos nosotros el acceso a ellas estando alerta. La recomendación número 9, Óscar. Ante solicitudes que requieran modificación de datos bancarios, y aquí ya nos ponemos muy serios, hay que verificar que dicha solicitud es correcta y hay que corroborarlo con los canales alternativos y confiables, efectivamente. O sea, esto no lo podemos dejar al azar, porque aquí ya nos tenemos que poner muy serios ante este tema.
Lo que nos lleva al punto 10, y aquí quiero comentaros cuando hay un cierto tipo de correos de extorsión que nos llegan a algunos ciudadanos, porque normalmente suelen ser ataques no dirigidos, y nos dicen que tienen un supuesto vídeo privado nuestro. Esto es un fraude. O sea, que nadie se alarme, ¿sabes? Ni el empresario, ni el empleado, ni el ciudadano se tiene que alarmar, porque es un fraude. O sea, lo único que hay que hacer es eliminarlos y tener la tranquilidad de que ese vídeo no existe. O aunque existiera porque tú tuvieses un vídeo íntimo, porque así lo habías decidido, ellos ni lo saben ni disponen de él. Por lo tanto, cero atención a este tipo de comunicaciones porque son fraudes. Eso tiene que quedar muy claro para que nadie se asuste. Con ello pasamos al punto 11 que quería comentaros, a la recomendación 11, que esta es muy conocida por todos y es utilizar contraseñas robustas para acceder a los servicios corporativos. Esto lo tenemos claro, pero quizás lo que no tenemos tan claro es que las contraseñas no hay que reutilizarlas de un servicio para otro, deben ser diferentes. Y en la medida de lo posible, otro tip es habilitar el doble factor de autenticación. No solo la contraseña, sino aquellos servicios donde nos lo permita tener habilitado el doble factor de autenticación. Así minimizamos las posibilidades de que puedan acceder los ciberdelincuentes. Y por último, la última recomendación que quiero daros, pero que no es en absoluto menos importante por haberla dejado para el final, es la importancia de realizar copias de seguridad periódicas de la información de la empresa. Y además, no solo eso, sino de comprobar de vez en cuando que es posible su restauración. Mira, si me lo permites, te voy a contar cómo explicamos esto nosotros habitualmente, que es con la regla del 3-2-1. Esto quiere decir que se deben tener 3 copias de seguridad en 2 formatos distintos, admitiendo que la nube puede ser uno de ellos, y una de esas copias debe estar fuera de la empresa. La regla del 3-2-1 es muy fácil de recordar. Con estas 12 ideas podemos empezar, empezar a cuidar la seguridad en nuestras empresas. Bueno, pues a mí me parece extraordinaria las 12. Claro, podemos sumar muchas más, pero como bien dices tú, sí, hay que empezar por algo. Algunas de ellas son tremendamente peregrinas, pero es verdad que tenemos que recordar a la ciudadanía y a las empresas que a veces no somos conscientes de las vulnerabilidades que tenemos por utilizar tecnología y de las amenazas que están ahí, que además los malos van buscando nuestras vulnerabilidades para poder salvarlas. La verdad Totalmente. Es que es muy importante, has impactado mucho, has centrado mucho los primeros consejos, sobre todo el tema del correo electrónico. Qué importante es, porque claro, me viene a la mente, bueno, conceptos como la ingeniería social embebe todo lo que tú has comentado anteriormente, ¿no? Es decir, tenemos que aprender. Entraremos ahora de lleno, sobre todo en las siguientes cuestiones que te plantearé sobre consejos en materia de sensibilización, concienciación, actividad que hace tu institución, vuestra institución en esta materia, pero realmente me interesa mucho que llamemos la atención a que tenemos que ser todos responsables de las consecuencias de lo que nos ocurre. Que es verdad, y lo has apuntado, que no estamos solos, que están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para protegernos, que están las instituciones como la vuestra, como los centros de respuesta ante incidentes, que están las autoridades en materia de protección de datos también, que velan por nuestros intereses, pero tenemos que ser conscientes de que muchas veces somos nosotros mismos culpables por lo vulnerables que somos por inconsciencia. Esto me hace pensar también en lo que has apuntado de las contraseñas. Qué importante es lo de las contraseñas, ¿verdad? No somos conscientes que es la llave hoy en día de acceder a los activos importantes que tenemos en el mundo digital, en nuestra realidad digital. Y que esas llaves, no, claro, hay que cambiarlas. El doble factor de autenticación y todas estas cosas van calando ya. Bueno, me ha encantado, los 12 consejos creo que son extraordinarios. Quería comentarte, fíjate, al hilo de esto, quería comentarte que me ha llamado la atención en los últimos meses el auge que está teniendo una estafa informática denominada Man in the Middle para interceptación de los correos electrónicos, manipulación de los correos electrónicos y engañar a las organizaciones y a las empresas y a las particulares para conseguir un dinero fraudulentamente, obviamente, para pagar a quien no es
y cuando persigues esta acción no ser capaz de recuperarlo, ¿no? Y esto hila con lo que tú decías, ¿no? De que son tremendamente sofisticados los delincuentes, ¿no? Son muy sofisticados. Además, la técnica del money in the middle ahora está muy en auge a través de un fraude que nosotros lo llamamos BEC. El fraude BEC es que te suplantan la identidad de un proveedor. Primero acceden a tu correo electrónico, ¿no? Entonces te crean como una carpeta donde se desvían los correos reales de ese proveedor. Y ellos te empiezan a escribir lo que decíamos antes, cambiando una letrita del correo electrónico. Es imperceptible en muchos casos para el empleado que gestiona al día no sé cuantísimos correos. Entonces empiezan a llegar comunicaciones creyendo que son del proveedor habitual hasta el momento en el que hay que efectuar el pago. Cuando hay que efectuar el pago, evidentemente ellos ofrecen una cuenta bancaria, la empresa hace el pago porque cree que está comprando lo que había pactado con su proveedor habitual y en ese momento ha perdido el dinero y no va a recibir evidentemente el pedido porque nunca existe. Así es como funciona el money in the middle, por ejemplo, en el fraude BEC, que por desgracia es uno de los más habituales, como tú decías, hoy en día. Es tremendamente sencillo caer en él. Sí. Y por eso uno de los tips que os decía es vigilar muy claro que los correos electrónicos proceden, que los remitentes de los correos electrónicos son realmente quienes tienen que ser y no están falseados, porque es muy difícil identificar si te han bailado una letra o han añadido una S al final de una palabra. Es muy difícil identificarlo. Entonces, por eso recomendamos prestar especial atención porque sabemos que ese tipo de fraudes se están cometiendo mucho ahora. Sí, sí, sin duda alguna. La verdad es que ya teníamos, y los oyentes habrán escuchado alguna vez probablemente el tema del fraude del CEO y algún otro tipo de metodologías de comisión de delitos para defraudar a las organizaciones, pero ahora está calando esta otra operativa. Incide en lo que tú comentabas anteriormente de la sofisticación. Y a través de esta sofisticación, yo creo que la labor que tenemos que hacer todos es pedagogía, enseñar a todo el mundo lo que está ocurriendo e incidir en los puntos que tú has incidido, que es ser conscientes de las amenazas, de cuáles son nuestras vulnerabilidades y cada vez incorporar medidas más robustas. Porque, fíjate, sacando también en la conversación un informe y un estudio muy reciente de una consultora de ciberseguridad de origen eslovaco, ESET, que ha publicado también un informe en el que apunta que más del 64% de las empresas pequeñas, entre 25 y 500 empleados, ha sufrido un incidente de seguridad. Esto casa muy bien con todo el informe de vuestra, también emitido por vosotros. Es decir, que estamos coincidiendo todos en que esto es muy serio. Claro, es que de ahí viene todo nuestro trabajo, ¿sabes? Porque realmente el tejido empresarial español está compuesto en un 90 y muchísimo por ciento por pymes. Y esas pymes son vulnerables. Entonces, por eso incidimos mucho y tratamos de hacer nuestro trabajo muy enfocado hacia la formación y la concienciación, porque al final es la clave para intentar frenar a los ciberdelincuentes, ¿no? Que cada empleado de la empresa sea consciente de la realidad a la que se va a enfrentar y tome sus precauciones al margen, por supuestísimo, de las medidas generales que tiene que tomar una empresa, pero que también el empleado sea consciente de su poder individual. Sí, sí, sin duda alguna. Hemos diseccionado muy bien dos públicos objetivos distintos en los cuales pueden verte afectados por ciberataques en el ámbito de la ciberseguridad. Las empresas, las organizaciones y los particulares. Vosotros estáis facilitando muchísima formación y muchísima actividad en materia de cultura, de concienciación, de sensibilización. Incluso tenéis un apartado en vuestra página web de tu ayuda en la ciberseguridad, que es gratuito y que está a disposición de los ciudadanos, las empresas, de profesionales en esta materia, ¿no? ¿Qué buscáis con ese? ¿Cómo habéis planteado vosotros esa estrategia de toda esa actividad de vuestra ayuda en ciberseguridad en la página web? Pues mira, por un lado, Tu Ayuda en Ciberseguridad es un proyecto muy concreto que tenemos, responde a nuestra vocación de servicio público y, por supuesto, a nuestra intención de fortalecer la ciberseguridad y, sobre todo, de aumentar la confianza digital en la ciudadanía. Entonces, Tu Ayuda en Ciberseguridad, que es la línea de ayuda en ciberseguridad, es el teléfono 017. Es un servicio de alcance nacional que es, por supuesto, gratuito y, por supuesto, confidencial, faltaría más, que tiene un objetivo claro y es dar respuesta a todas aquellas dudas
que les surjan a los usuarios, tanto sobre ciberseguridad o privacidad, pero también que quieran informarse sobre un uso seguro y responsable de Internet. Mira, la verdad es que el proyecto es muy bonito y presta una ayuda real, porque fíjate, ten en cuenta que estamos los 365 días del año, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, atendiendo las consultas enfocadas a tres públicos, como tú decías. Por un lado, a los ciudadanos en general, por otro lado, a los menores y su entorno, porque cuando hablamos de menores hay que entender que alrededor de los menores hay padres, hay colegios, hay profesores, hay educadores. El mundo del menor es muy amplio, ¿no? Y luego también a las empresas, ¿no? Como acabamos de hablar, a las empresas, quizás a esas empresas, como decíamos, más micropymes, autónomos, gente que necesita ese refuerzo, esa ayuda en ciberseguridad porque no, pues posiblemente por su estructura más pequeña no dispone internamente de esas capacidades, ¿no? Entonces, lo recuerdo además para que todo el mundo que lo necesite llame al 017 desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, los 365 días del año, fíjate. Y además, para facilitar un poco más a los usuarios, es un cliente multicanal. Atendemos a través del teléfono 017, pero también contestamos preguntas que se formulen a través de los formularios de la página web y de mensajería instantánea en WhatsApp y en Telegram. Tenemos habilitados canales. Entonces, bueno, ahí hay, fíjate, para que te hagas una idea, hay un equipo multiperfil de expertos que asesoran tanto a nivel técnico como psicosocial y también legal sobre estas cuestiones que plantea. Supongo, fíjate que ahora sí, mientras te cuento cómo es la línea de ayuda en ciberseguridad, supongo que te vendrá a la cabeza, bueno, ¿y cuáles son esas consultas, no? ¿Qué es lo que más os preguntan, no? Eso es. Esto es me adelanto ya la pregunta porque es lo que nos suelen decir. Entonces, fíjate, un poco en la línea de lo que llevamos hablado todo este rato. Tanto el phishing como el smishing son los temas principales. Pero luego, fíjate, otro tema que va ahí de la mano prácticamente en el número de consultas, que son las suplantaciones de identidad, que sufren la gente tanto en sus perfiles de redes sociales, de correos electrónicos, y esto no solo afecta al ciudadano como persona de a pie, también afecta a las empresas. Cuando suplantan la identidad de una empresa, lo que hablábamos antes, por ejemplo, con el fraude BEC o con el fraude CEO que tú mencionabas también, que son también uno de los, en el aspecto de las empresas, son uno de las consultas más habituales, los fraudes estos de los que hablábamos antes, el BEC y el CEO. Y también, fíjate, y esto vamos aquí a lanzar una felicitación a las empresas. Muchas empresas llaman porque quieren concienciarse y quieren conocer las buenas prácticas en materia de ciberseguridad. O sea, no solo, efectivamente, no solo de manera reactiva, sino llaman de manera preventiva también porque tienen ese interés de conocer y de formarse. Fíjate, solo el año pasado se atendieron en esta línea de ayuda en ciberseguridad 67.000 consultas. Madre mía. Pero, fíjate, 67.000. Pero es que desde febrero de 2020, que es cuando se puso en marcha el número corto, el 017, ya llevamos más de 184.000. Wow. Eso te da un reflejo, claro, fíjate, de cómo está la sociedad en España y de las cuestiones que están ocurriendo. Extraordinario, es un indicador extraordinario, la verdad. Y además me gustan mucho estos indicadores porque inciden en algo que tú has comentado anteriormente y es la necesidad de prevención, toda la parte preventiva, Totalmente. la llamada preventiva, que es esta labor. Bueno, pues la verdad es que, mira, con todo lo que nos has aportado, me han encantado los 12 consejos que nos has dejado, 12 píldoras extraordinarias. Que sepa el público que tiene a su disposición el 017 para poder llamar los 365 días del año, para consultas, para materia preventiva, para aprender, para denunciar, que tienen el centro de respuesta ante incidentes para denunciar. Me quedo además con ese consejo, que necesario es denunciar, que necesario es pensar que no estamos solos. Y también la necesidad de concienciar y de sensibilizar, porque fíjate, ya somos todos conscientes de que todo lo que leemos por internet y por las redes sociales puede ser falso, ¿no? El tema de las fake news, pero también tenemos que empezar a ser conscientes de lo vulnerables que somos en el mundo de la tecnología, tanto las empresas como los ciudadanos. Y yo creo que esta labor que hacéis es extraordinaria.
Bueno, pues para cerrar, si quieres, el debate, a mí me gustaría, por un lado, recordar, empresas, tenéis a vuestra disposición un montón de información que provee Incide, que os ayuda. Tiene el decálogo para la pyme de ciberseguridad, la guía de ciberseguridad de la ciberdelincuencia al alcance de todos. Tiene los números de atención 017 para atender a ello. Pero a su vez, tenéis este podcast que os ha dejado unas extraordinarias píldoras nuestra compañera hoy. Y me gustaría que antes de cerrar el capítulo, pues María Eugenia, nos dieras un último consejo o un cierre de la entrevista. Pues mira, el último consejo que os puedo dar, que es el que vamos a dar siempre, es, como tú bien has dicho, la formación y la información. No cabe duda que los auténticos protagonistas en las empresas y en el día a día son las personas, ¿no? Las personas al final somos las que manejamos la tecnología y por tanto la información. Para proteger esa información, que es el activo principal, no queda otra que formar y concienciar a las empresas, a las personas, a los adultos, a los menores, a los profesores, a los colegios, a todo el mundo. Esa es la clave. Desde INCIBE estamos a vuestra completa disposición. En nuestra página web encontraréis muchísimos recursos enfocados a los diferentes públicos objetivos para que tiréis de ellos siempre que necesitéis. Y como tú bien has dicho, estamos también disponibles todos los días de la semana, todos los días del año en el teléfono 017, tanto por si llega a ocurrir un incidente y necesitáis que os apoyemos, ahí estamos, pero también, como hemos dicho antes, de manera preventiva para formaros, para aconsejaros y para guiaros también en dónde podéis encontrar los recursos que ponemos a vuestra disposición. Así que os esperamos a todos aquí en INCIBE. Extraordinario, extraordinario. Entonces, solo recordar que es importante la detección, es importante la prevención, es importante la detección y también es importante la reacción. Y que no nos olvidemos que el factor humano es el punto más débil de la cadena de gestión en las organizaciones, ¿verdad? Como apuntabas tú. Totalmente. Importante Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, María Eugenia. La verdad es que ha sido un placer, un gustazo. Seguiremos. Lo mismo te digo, Óscar. Y... Qué ratito tan bueno hemos pasado, ¿eh? Espero que lo podamos repetir pronto. Bueno, materia hay para repetir, o sea que volveremos a hablar. Muchísimas gracias, María Eugenia. Hasta pronto. Sí. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte, Óscar. Un abrazo. Adiós. Chao.